consiste en aplicar la segunda ley de Newton a un pedacito, a un elemento, a un cachito de fluido que se ve allí. Por ejemplo, imagínense que tengo un estanque como ejemplo, un pequeño vaso al que le robo una cantidad diferencial y esa cantidad tiene forma de cilindro. Y el cilindro que se muestra está aquí. Tiene un área constante y tiene todo esto de fluido alrededor de mi pedacito que agarré. Y ese fluido sobre mi pedacito ejerce fuerzas de presión, que aquí están escenificadas, ¿no? Aquí están más o menos representadas, siempre comprimiendo a mi elemento, unas hacia arriba, otras hacia abajo, ya dependerá de lo que yo asuma como positivo, aquí irá el signo, y finalmente un pequeño peso de lo que pesa ese elemento diferencial en la coordenada espacial. Fíjense bien que aquí estoy llamando S space a mi coordenada del espacio y allí voy a hacer la sumatoria de fuerza. Y sobre esa base y aplicando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, saldrá la ecuación de Bernoulli. Primero, las suposiciones que se toman para poder deducir la ecuación de Bernoulli son las mismas que se deben considerar y asumir cuando se aplica. Algo así como que, bueno, yo voy a hacer un modelo y sobre ese modelo yo voy a suponer ciertas cosas. Pues cuando vayas a aplicar el modelo, tú debes decir que consideras estas cosas. ¿Cuáles son esas bases fundamentales? El fluido tiene que estar en estado estable. Debo asumir que las fuerzas de fricción son despreciables, que esta es la principal que les digo que no es real. Y finalmente, el flujo es incompresible, es decir, su densidad no varía mucho si se somete a un proceso. Con estas tres en mente, se aplica la segunda ley de la termodinámica en este pequeño espacio diferencial. Primero, todas las sumatorias de fuerza se ponen a la izquierda, solo en la dirección S, y se voy a asumir que es arriba positivo. Hacia arriba tengo una fuerza que ejerce este fluido por el área para obtener unidades de fuerza, y esta que es opuesta pues será negativa, solamente se le pone un diferencial de presión para decir que no es igual a esta, nada más. Luego, aquí tienen fuerza hacia arriba, presión por diferencial de área, fuerza hacia abajo, negativo, presión más el pedacito de presión para diferenciarlo de esta por el diferencial de área también, menos el peso y es la componente exclusivamente aquí, en la dirección espacial. Entonces sería el seno del peso por el seno de ese ángulo igual a masa por aceleración. Y bueno, la masa la puedo expresar siempre como ρ por el volumen, y el volumen de un cilindro es el área por la longitud, es lo que tienen aquí abajo. Esto todavía es la masa. Sigue multiplicando la velocidad y así se puede expresar la aceleración. Ahora bien, de estos términos están aquí. En la figura se puede deducir un seno del ángulo como cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, en mis coordenadas yo puedo decir que θ es dz entre ds, y donde aparezca seno de θ lo puedo sustituir por dz ds. Así que esta es la sustitución que voy a hacer y la que aparece aquí, junto al peso que se puede calcular como masa por gravedad, y la masa, repito, es ρ por el diferencial de volumen por gravedad. Lo que ustedes están viendo aquí no es más que un arreglo matemático y sustitución de variables. Las presiones quedan iguales, el peso se sustituye por masa por aceleración, la masa se sustituye por ρ por volumen por definición, y se expresa la aceleración de esta forma en derivada. Notarán que los ds se anulan por aquí y el diferencial de área en todos, por lo cual se simplifica dentro de estos tres términos. Esta ecuación de aquí arriba, ya después de la manipulación matemática, va quedando como diferencial de P negativo menos ρgz. Me imagino que este término le suena, porque acabamos de ver hasta el cansancio ρgh. Y eso va a ser igual a ρ por velocidad diferencial de v, porque el ds se me anuló. Esto puede escribirse también de otra forma, y voy a reagrupar la ecuación de la siguiente forma. Voy a dejar todo positivo pasándolo de este lado.
Esto también se puede expresar así. B por el diferencial de B también puede ser expresado por un medio derivada de velocidad al cuadrado. Y después que yo haga esos pequeños cambios y que todo lo tenga positivo, queda igualado a 0. Recuerden, en la lámina anterior teníamos 2 negativos. Pasándolos para acá me quedan positivos y aquí queda 0 de este lado. Aquí se reagrupó, simplemente se cambió de posición los términos. Ahora tengo todo diferencial. Ya que agarré ese pedacito, mejor sumamos todo lo correspondiente al volumen del fluido y lo integro entre cada uno de estos términos. Aquí me va a dar, por ejemplo, ya puedo decir que esto es lo que obtuve, pero al derivarlo aquí me va a dar presión, aquí me va a dar Z y aquí me va a quedar el término de velocidad al cuadrado. Eso también me suena de algo, como que en termodinámica esto en alguna parte lo utilicé. Por ahí como estábamos viendo las formas de energía, la primera ley, en sistemas abiertos también lo vi. Este término de velocidad al cuadrado entre 2 se llama energía cinética. Entonces, si la expreso de esta forma como está aquí en colorcito para flujo estable, a lo largo de una línea corriente, es decir, persigo el fluido desde un punto 1 hasta un punto 2 en su recorrido y le aplico Bernoulli, quiere decir que la integral de todos estos términos es, como está igualado a 0, para que esto sea 0, ¿qué debe ser? Una constante, que al derivarse, pues de 0, ¿no? Esta es la integral, acuérdense. Si esto es así, esa ley, esto que estoy obteniendo, me está diciendo que el diferencial de estas cantidades a lo largo de una línea de corriente debe mantenerse, debe ser constante. Y esa es la principal conclusión y la base de la ecuación de Bernoulli. Que la suma, aquí hay unas sumas de 3 tipos de energía, la diferencia de estas energías aplicadas a lo largo de una línea de corriente debe mantenerse. Así es como se enuncia en primera instancia la ecuación de Bernoulli, que entonces, ya integrando todo, va a quedar un término de presión, un término de velocidad al cuadrado y un término que involucra Z. Así como están estas unidades, si ustedes las sacan con calmita, se van a dar cuenta que son unidades de energía. Lo que obtenemos de aquí son joules, pero la forma de Bernoulli puede ser varias. Puedo expresarlo en forma de altura, dividiendo todo entre la gravedad. Puedo expresarlo en forma de presión, dividiendo todo, por ejemplo, esto, multiplicando todo por ρ. Aquí me obtengo unidades de presión. Y también la puedo dejar así, simplemente como energía. Las otras formas que tiene, aquí se las muestro. Esta es la forma energética, son unidades de energía. Para 2 puntos, ahorita voy para allá. Pero si la quiero expresar como presión, aquí tienen la expresión de la ecuación de Bernoulli en unidades de presión, que se obtiene nada más multiplicando todo esto por ρ. Obsérvenlo bien. Esto queda como ρ, aquí se anula, aquí queda ρ arriba, aquí está, y luego aquí queda ρ GZ, aquí está. Esto es una expresión cuyos términos tienen unidades de presión. Ahora, si esto me resultó de esta forma, fíjense bien cómo están enunciadas las energías aquí. La suma de 3 tipos de energía, que se llaman energía de flujo, así se llama, a la que involucra la presión, energía cinética, a la que involucra la velocidad al cuadrado, y finalmente la energía potencial, la que involucra Z. Es constante y se enuncia de la siguiente forma. Leo textual porque es textual. La ecuación de Bernoulli establece que la suma de la energía cinética, potencial y de flujo de una partícula de fluido es constante, aquí está la palabra mágica, a lo largo de una línea de corriente en estado estable. Ojo, a lo que viene a continuación, son precisamente estas consideraciones, por eso les dije, si estás asumiendo cosas para el modelo, cuando apliques el modelo me las mencionas y las tienes en cuenta. Y aquí vienen. Luego de enunciada, se dice, en estado estable, cuando los efectos de compresibilidad y fricción son despreciables, que es el resumen de estas 3. Permítame lo adelanté en lugar de avanzar. Estable, fuerza de expresión.
despreciable, flujo incompresible, que quiere decir que el efecto de compresibilidad es despreciable. Entonces se resume aquí, esta línea. Si lo ven así de forma fragmentada, estas 5 o 6 líneas que tienen aquí, enunciar la ecuación de Bernoulli para ustedes se tornará en una tarea más fácil que si se la aprendieran de memoria. Recuerden desde ya, la suma de 3 tipos de energía a lo largo de una línea de fluido debe mantenerse. ¿Qué debe mantenerse? Su delta. ¿Por qué? Porque esto es integrado a lo largo de 2 puntos, si no, no estás aplicando Bernoulli, a lo largo de 2 puntos, y te da entonces que será T2 menos P1, V2 menos V1, G2, cuando ya se evalúa esa integral. Y ya poniendo los términos de un lado y del otro, los 1 del lado izquierdo y los 2 del lado derecho, les queda expresada de esta forma. La suma de 3 tipos de energía en un punto a lo largo de una línea de corriente tiene que mantenerse. Ojo con esto. Si tengo 10 unidades de energía en la suma de todo esto, aquí debe mantenerse 10 unidades de energía, pero se van a transformar si existen cambios de altura, si existen cambios de área que den lugar a un cambio de energía cinética y si existen cambios de presión a lo largo del recorrido del flujo. Se van a transformar. Unas van a ser más grandes que las otras o al revés con respecto a la inicial, pero la suma debe mantenerse. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Se puede hacer muchísimos ejemplos de esta igualdad, pero los ejemplos son los que vamos a hacer luego en las próximas clases. Por ahora conserven en su mente las palabras mágicas, se tiene que mantener, lo hago entre 2 puntos, puedo expresarla en unidades de energía, puedo expresarla en unidades de presión o de altura. La que se usa en clase por, bien, costumbre científica de que en los textos aparece muchísimo la expresión de Bernoulli en forma de altura, porque se la van a llevar a turbomáquinas más luego en el 8º semestre, también mejor como forma de altura. Se utiliza mayormente en este curso la expresión en forma de altura, es decir, con unidades que aquí me den metros, por decir algo en el sistema internacional. ¿Cómo? Bueno, fíjense bien, si yo dividiera toda esta expresión por G, obtendría aquí ρg o gamma, aquí obtendría 2G y aquí obtendría simplemente Z. Ahora bien, ¿qué pasa si la dejo toda en altura? Nada, lo único que estás diciendo es que tú estás asumiendo que todas estas energías están expresadas en forma de altura. Aquí vas a obtener metros, metros y metros. Y por eso se llaman, para respetar el inglés, cabezales. Cabezal de presión, cabezal de velocidad, cabezal de altura. Ahora, y si la dejo en forma de presión, ¿qué es lo que está allí? Se los voy a explicar. Cuando se expresa en forma de presión, resultan 3 términos básicos, famosos, muy nombrados en mecánica de fluidos y se llaman de la siguiente forma. A la P solita, la que queda aquí, que es la energía de flujo, se llama presión estática. Al segundo término, ρ por velocidad al cuadrado entre 2, se llama, y esto es muy básico que se lo aprendan, presión dinámica. Repito, presión dinámica es el término de la velocidad al cuadrado entre 2 de la ecuación de Bernoulli multiplicada por ρ. Y finalmente, por eso les decía antes, si es que no les sonaba este término, ρgz. Sí me suena, porque anteriormente pues yo me lo aprendí como ρgh. Sí, es lo mismo. Se llama presión hidrostática, así. O sea que la ecuación de Bernoulli en forma de presión involucra la presión estática, la presión dinámica de un fluido y la presión hidrostática. Sí, así. Ahora, para decirles ya los conceptos que existen en mecánica de fluidos, cuando se unen estos 2 términos, genera otro término muy también usado, sobre todo en instrumentos de presión, cuando se quiere, por ejemplo, medir la presión de estancamiento de un fluido. A la suma
de la presión estática más la presión dinámica, que son estos dos términos, se le llama presión de estancamiento. Así, este es el término. Presión de estancamiento, repito, es la suma de la presión estática más la dinámica. Y en términos matemáticos eso es P más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado. Esto, por ejemplo, podría, quizás atendiendo algún caso que se cita en la literatura o en la web o en la vida diaria, cuando ustedes sacan la mano de un coche en movimiento, pues eso que, entre comillas, el impacto que ustedes reciben en su mano es entonces la presión estática. Es decir, es como si ustedes colocaran su mano como un punto de estancamiento. Dicho en castellano, el fluido allí se estanca en su mano. Si ustedes colocaran ahí un instrumento de presión, estaría midiendo la contribución de la presión con la que viene el fluido de por sí, trae una presión, ese fluido, más la presión a la cual contribuye la velocidad, es decir, la resultante o aquella que es producto de la velocidad al cuadrado de ese fluido. Y entonces la suma de esas dos se llama estancamiento. Cuando ustedes hacen ese experimento de que sacan la mano en un coche en movimiento, pues esa presión que ustedes reciben es la presión de estancamiento del fluido. El fluido se está estancando en su mano y si tuvieran cómo medirla, allí se mide la presión de estancamiento. Eso es físicamente para que lo vean. Matemáticamente la calculan de esta forma.